Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, voy a estar subiendo mensaje hoy, el día de hoy, ¿verdad? Estamos en el mes de junio 2025. Voy a estar subiendo unos mensajes. Este primer mensaje es escrito porque quiero decir exactamente lo que quiero transmitir, lo que quiero. eh, el mensaje resumido, en resumidas cuentas, ¿verdad? Eh, Voy a volver a explicar el por qué yo expongo y denuncio, ¿verdad? A todos los personajes que tuvieron en mi historia, desde el vientre de mi madre hasta el día de hoy. El por qué yo los expongo y denuncio. El por qué cuento mi historia, ¿verdad? Que muchos dirán que a uno no les importa, otros se burlan y otros simplemente no la creerán y pues etcétera. Eh, bueno, pues yo tengo unas razones por las cuales estoy publicando mensajes de mi vida, de mi historia. eh, y es lo que le voy a hablar aquí por escrito, que es lo primero que voy a hablar, que voy a grabar. eh, Porque como le dije, lo quiero hablar resumido, en resumidas cuentas, ¿verdad? Exactamente lo que quiero ¿verdad? Lo que quiero decir, para que así el cerebro del que lo escuche, sea hoy, o sea el mes que viene, julio, agosto, septiembre, el 2026, algún día que las personas que son muy pocas, ¿verdad? Pero las personas que realmente me interesa que vean, o para los que son dirigidos estos mensajes, pues que puedan recibirlo en el cerebro, ¿verdad? En su conciencia, en algún área de su interior, ¿verdad? Pues por eso quiero hablar ¿verdad? Esta explicación rápidamente, ¿verdad? Y resumido, por eso la escribí. Yo siempre escribo y a veces me sale mejor el escribir porque pues hablando, pego a hablar tantas cosas y bueno, ya la gente sabe cuando grabo. Y cuando vengo a ver, he grabado 3 horas, 4 horas y la gente pues quién sabe. Lo que miren y lo que entiendan y lo que retengan. Pero bueno, eh, pues este mensaje, como otros mensajes que yo grabe, pues exactamente los estaré grabando y subiéndolos a ese nuevo canal de YouTube que es Historias de la Vida Real, mis historias de vida. Es un canal nuevo que no tiene suscriptores. Bueno, tenía 2 suscriptores y pues uno se retiró, queda un suscriptor. Y pues es un canal que yo había dicho que era solamente para testimonios, solamente para ir yo a contar y a compartir y a dejar plasmado ahí, grabado, porque ese es el propósito, que yo deje grabado ahí, aún para cuando yo me vaya con, ¿verdad? Que Dios me llame a su presencia, pues que queden esos videos de ahí de evidencia, que queden grabados, que mi historia la está contando la dueña, que cada capítulo lo está contando la dueña, como se supone que tiene que ser. ¿Ves? Que cualquier persona que se quiera enterar de mi historia se debe enterar por medio de mí, de Salmista Besaida Andújar Santiago, de la dueña de la historia. ¿Ves? Eh, pues como le dije, como yo he dicho antes, ese nuevo canal, Historias de la Vida Real, mis historias de vida, al no tener suscriptores, pues no puedo hacer en vivo, porque yo iba a hacer en vivo, pero no me lo permite. O sea, entonces grabo y subo los videos. No sé si los pasé también, bueno, para eh, Salmista Besaida Andújar Santiago de Facebook, pero nunca voy a decir, nunca, ni en el pasado, ni presente, ni futuro, nunca voy a pedir a nadie que se suscriba, que comparta, que dé like, nada de eso. Porque pues yo grabo y subo los videos y si es de mi historia, como le dije, porque esa página era específicamente y especialmente para mi historia. eh, y cualquier evento, cualquier situación que pase en mi vida y yo la vaya a exponer, a denunciar o a compartir, ¿verdad? Pues lo haría por esa página. Historias de la Vida Real, mis historias de vida en YouTube. Eh,
yo tengo otro canal que es Haz morir todos los días el pecado, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Pues, y ese tiene, pues, tiene como, no sé, casi 800 suscriptores. Y pues ahí puedo hacer en vivo, pero como ahí yo tengo una mezcla, porque yo ahí pues sí he expuesto y he denunciado el pecado dentro de la iglesia, de ministros y etcétera. Em, pues entonces, pues por eso fue que hice el otro canal de historias de la vida real, mis historias de vida, para hablar solamente testimonios y historias, capítulos de mi vida, desde el vientre de mi madre hasta el día de hoy y para el futuro, de lo que Dios me permita vivir en esta tierra. Y el propósito, mire, fíjese, mire lo que le voy a decir aquí resumido. Es bíblico. Primeramente yo le comparto que es bíblico, porque yo he aprendido, lo mío es un estilo de vida, siempre lo digo, que yo no vivo religiones. ¿Ok? El que venga a decir ahora, ¿verdad? Entre tantos chismes que hablan, inventan, que vienen, ay, pero mira, se está escondiendo detrás de la religión, o mira, después que vivió una vida en el pasado así, o mira, eh, ¿cómo se dice? Pues que digan, está aparentando, que, pues fíjate, yo no vivo religiones, yo vivo un estilo de vida en Cristo. Vivo un estilo de vida en Cristo y me he acostumbrado, fíjate, poco a poco, fíjese, poco a poco me he acostumbrado que no sabía que iba a llegar yo a este nivel, ¿verdad? Eh, y tengo que seguir creciendo porque no estoy donde Dios quiere, ¿verdad? No estoy en el nivel espiritual que Dios demanda y que Dios quiere y que me califica para llegar al cielo, pero tampoco soy la que era antes, ¿verdad? Eh, bendito sea el Señor y que Dios nunca permita que retrocedamos, ¿verdad? Eh, pero como le digo, pues me he acostumbrado a que tengo, ¿verdad? Me he ido acostumbrando a tener un lenguaje, tanto alabando a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar, como que todo lo baso en la Biblia. Todo lo baso en la Biblia, en lo que el Espíritu de Dios me enseña a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces, pues, mire, este verso bíblico que, que nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, ¿verdad? Principado, potestades, perdón, eh, malicia, ¿verdad? El diablo, los demonios, ¿verdad? Y habla de las regiones celestes, ¿verdad? En los aires, ¿verdad? Que están contaminados y están llenos ¿verdad? Del ejército del infierno. Sabemos que la Biblia nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Pero ¿por qué? Miren, muchas personas, como yo digo, pues interpretan la palabra, bueno, hoy día interpretan la palabra de tantas maneras como como a cada ministro y a cada cristiano le venga en gusto, ¿verdad? Y le convenga. Pero mire, también tenemos que ver que yo he aprendido, mire, cuando la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, claramente Dios quiere que aprendamos a conocer el mundo espiritual, ¿verdad? Aprendamos a conocer, ¿verdad? Eh, ese enemigo poderoso, el cual no podemos ver con nuestra vista natural, ¿verdad? Ese enemigo poderoso que se llama Satanás, que vino a matar, robar y destruir, y que ha descendido con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo. Esos son versos bíblicos. Eh, pero como le digo, resulta que cuando la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, quiere que nosotros como seres humanos entendamos que hay un poder, una fuerza superior, sobrenatural, con un poder que nosotros humanamente no podemos combatir y no podemos ganar. O sea, por eso necesitamos, ¿verdad? Estar revestidos de la armadura, ¿verdad? Que nos habla Efesios. Este, y tenemos que estar, ¿verdad? Ser espirituales, o sea, por eso que tenemos que apartarnos del mundo, ser cristianos auténticos, ¿verdad? Y hacer morir el pecado diariamente, ¿verdad? En nuestra vida, porque necesitamos, ¿verdad? Esa es la única manera que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, necesitamos al Espíritu Santo.
en nuestra vida, para poder ver el mundo espiritual, para poder vivir en el espíritu y ser personas espirituales. Entonces, eh, como le digo, solamente se puede combatir al diablo, el poder del diablo, las trampas, poder, ¿verdad? Estar alerta contra las trampas y los planes de destrucción de Satanás en el espíritu, ¿verdad? Siendo personas espirituales, viviendo en el espíritu y, ¿verdad? Pues claro que el Espíritu Santo vive en nosotros eh, y pues entonces tengamos esa visión espiritual y, ¿verdad? La revelación, la visión espiritual, el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Eh, porque mire, realmente eso es lo que quiere decir el Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar a través de la palabra, cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pero eso en ningún momento Dios no está excusando al prójimo. En ningún momento vamos a minimizar la maldad del ser humano. En ningún momento vamos a minimizar y a tener en poco y a descuidarnos ante la maldad del mismo ser humano. Porque, óigame, quizá los demonios y Satanás en algún momento que se le abran puertas espirituales, portales, como dicen por ahí, o que es verdad, que juegan con la ouija y tantas cosas satánicas, ¿verdad? Y pactos satánicos, pues los demonios pueden manifestarse solos, ¿verdad? Y hacer y deshacer, ¿verdad? En los lugares, en las casas y en las vidas, en los cuerpos. Pero, mire, mayormente el diablo, el infierno, el ejército del infierno necesitan cuerpos, personas que estén disponibles, que libre y voluntariamente se presten para ser instrumentos del diablo. Yo siempre lo he dicho y lo diré, o sea, lo he dicho y siempre lo diré, que para que Dios use una persona, que fue lo que le dije ahorita, que para que el Espíritu Santo viva en nosotros, para que el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo viva en nosotros, que tenemos que ser personas que vivan, ¿verdad? Con un corazón sincero, un corazón limpio delante de Dios, personas que renunciemos al pecado todos los días, que peleemos contra el pecado todos los días, eh, haciendo morir, ¿verdad? Como dice Colosenses 3:5 y Romanos 8:13 creo que es, que dice, hagamos pues morir las obras de la carne, hagamos pues morir lo terrenal en nuestra vida, para que el Espíritu Santo viva en nosotros, nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Que esforzarnos y combatir la obra del diablo, ¿verdad? La maldad, ¿verdad? Nuestra carne, someterla al espíritu, renunciar al mundo, renunciar a las ofertas del diablo, y etcétera, ¿verdad que sí? Entonces, aprender a obedecer a Dios, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? ¿Verdad? Que, ¿verdad? No vivir en esa rebelión, ¿verdad? Este, pues así mismito el diablo. Yo dije que iba a hablar resumido y ya llevo 13 minutos, pero asimismo el diablo, Señor lo reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret, eh, necesita personas que amen la maldad, personas que, oh my God, personas, esto está medio raro ahora, esto que estoy usando aquí, voy a ver si, pues necesita, el diablo necesita personas, Señor lo reprenda, personas que amen la maldad. Usted sabe que hay gente que dice todos pecamos, pero mire, hay personas que les gusta, que pecan y simplemente como que dicen que Dios me lo soporte y simplemente como no les duele pecar y pecan, como les digo, pecan como bestias, ¿verdad? Se convierten como en bestias irracionales, pecando y pecando, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas son las que el diablo utiliza, son las personas ideales, ¿verdad? Y las que el diablo puede utilizar con poder, ¿verdad? Venir a apoderarse de la voluntad de esas personas.
¿verdad? Y gloria a Dios. Esto se me puso aquí como unos. Entonces, pues como le voy diciendo, el diablo también necesita personas que amen la maldad. Mire, y muchos dicen, pero ¿quién eres tú para estarlo hablando así? Como le dije, yo me he acostumbrado en un estilo de vida en Cristo, porque como le dije, no vivo religión, mi cristianismo es un estilo de vida en Cristo, ¿verdad? Mi amor por Jesús que se ha desarrollado, ¿verdad? Al conocer la historia de Cristo y todo lo que sufrió, ¿verdad? Todo lo que padeció por amor a la humanidad y en obediencia a Papá Dios, ¿verdad? Eh, entonces, me he acostumbrado, ¿verdad?, a hablar la palabra, a memorizar la palabra, como dijo el salmista, para ponerla por obra, ¿verdad?, para no pecar contra Dios. Pero mira, dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo, dice la palabra, porque la luz de Cristo vino al mundo, o sea, el Espíritu Santo nos enseña a través de la Biblia, es el Maestro perfecto. Y dice, porque la luz de Cristo vino al mundo, pero los humanos mortales amaron más las tinieblas que la luz de Cristo. Bendito sea el Señor. O sea que no es que yo lo estoy diciendo porque yo me lo invento y porque yo vengo aquí a juzgar por mi propia vela, por mi propia, porque yo tengo odio contra la gente y contra los que me destruyeron, cada persona que me hizo mal, también cada ministro que yo expongo y que voy a exponer hasta el día que Dios me mande a buscar. eh, pues es porque la Biblia nos respalda, ¿verdad? La Biblia nos da esa autoridad y nos respalda y podemos hablar la palabra, ¿verdad? A eso nos llamó Dios. Pues mire, fíjese, mire lo que yo, mire lo que yo escribí aquí. Fíjese que ya tengo 17 minutos. Mire, pues como le dije que es bíblico que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Pero ese verso bíblico, ¿verdad? El Espíritu Santo no excusa al humano que se deja usar por el diablo, porque sabe que Dios sabe que para que el diablo use a una persona, esa persona tiene que amar la maldad con el corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Y con el cuerpo y con todo su ser, ¿verdad? Y practicar el pecado así con mucho gusto y que no le importa, no dice ni por Dios ni por nadie, dejó el pecado y a Dios que me aguante y simplemente, pues, ¿verdad? Y viven así. Este, entonces, bendito sea el Señor. Entonces, dice, ¿verdad? Esto es escrito por mí. Por eso perdonamos, por eso perdonamos, porque, ¿verdad? Sabemos que Dios nos manda a que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? No podemos descuidarnos, por eso le dije, no porque tengamos lucha contra carne, no tengamos lucha contra carne y sangre, como dice la palabra, no quiere decir que, ay, pues vente para que a mi enemigo, ven, que voy a, tú me entiendes, a, a taparte toda tu maldad, no te voy a exponer, no te voy a denunciar, voy a andar contigo, voy a simplemente a tapar tu pecado, complacerme en tu pecado, am, simplemente a ignorar lo que, ¿verdad? Las maldades, la destrucción de cada ser humano, ¿verdad? En el entorno en el que esté la persona que Dios llamó. Entonces, mire, fíjese, ¿ve? Por eso perdonamos a nuestros enemigos, ¿verdad? Perdonamos a nuestros enemigos, ¿verdad? A los destructores, ¿verdad? A los empleados del diablo, a los instrumentos de Satanás, ¿verdad? Los perdonamos, ¿eh? Los perdonamos, pero, o sea, los perdonamos, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Los perdonamos, bendito sea Dios, pero los exponemos y los denunciamos. Denunciamos la maldad de estas personas, ¿verdad? Denunciamos la maldad de estas personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen, ¿verdad? Que tienen el conocimiento también, ¿verdad?
como todos mis parientes de sangre. Bueno, mis parientes de sangre, empezando, mi abuela ya murió, la mamá de mi mamá, pero mi mamá fue pentecostal desde los 13 años, ¿verdad? Yo lo he dicho en otros videos. Mis hijos, Kenny Lashmina Chali, se criaron en el Evangelio con la familia paterna, en sana doctrina pentecostal, ¿verdad? Entonces, todos tienen conocimiento ya, todos tienen conocimiento. Pueden, yo considero y yo, eh, bueno, por lo que he aprendido de parte de Dios, yo utilizaría la misma palabra que expone a los de adentro de la iglesia, aunque ellos no estén dentro de la iglesia. O sea, para yo exponerlo públicamente a mis parientes de sangre, yo utilizo la misma palabra que nos enseña en Mateo, creo que es Mateo 16, cuando Cristo dijo, ¿verdad? Que, que vayamos en privado, donde las personas están, que pecan y pecan y pecan como bestias y destruyen a los demás y después quieren mantener su imagen intacta delante de la gente. Entonces, pues siguen inventando, siguen hablando, siguen destruyendo. Pasan los años y no se arrepienten. Pueden llegar a viejos y no se arrepienten. Y eso lo comprobamos porque quizás vemos que en el pasado destruyeron, pero después vemos que en el presente siguen destruyendo. Y en el presente pueden tener 75 años, como mi mamá. Pueden tener 50 y pico de años, como mi hermana Lucy. Pueden tener eh, 30 y pico, como mis hijos, Kenny Lashmina Chalí. Pueden tener la edad que tengan, como pastores y mucha otra gente que son parte de todas esas personas, ¿verdad? Que fueron personas en mi vida y que han tenido que ver en mi pasado, están en el presente, quizás para el futuro continúan ahí. Pues yo veo que es terrible porque en el pasado vimos toda la destrucción y la, ¿verdad? Pero pensamos, a lo mejor pasan los años, ¿verdad? Y como he hecho yo, que he decidido por Cristo, me he puesto en las manos de Dios para que Dios transforme mi vida, que me duele pecar, que me duele fallarle a Dios, porque creen que no fallamos, pero fallamos, ¿verdad? Pero amamos a Dios, nos duele pecar, que hay una diferencia grande entre esas personas y nosotros. Entonces, eh, ¿verdad? Que yo me he puesto en las manos de Dios, en las manos del alfarero, he aceptado todos los castigos de Dios, todos los procesos, todos los desiertos, todos los infiernos, he aceptado todos los castigos, los juicios que Dios me ha enviado, eh, como Dios me ha pasado por el fuego. ¿Ve? Entonces hemos entrado en ese proceso de transformación y hemos aguantado. Sí, nos hemos enojado en momentos, nos hemos entristecido, hemos quizás reclamado a Dios, ¿verdad? Nos hemos quejado y etcétera. Eh, pero sí hemos seguido amando a Dios, llorando pero amando a Dios, riendo pero amando a Dios, disfrutando los tiempos de refrigerio y de bonanza y amando a Dios. En la miseria amando a Dios, en la abundancia amando a Dios. Este, pero estas personas, yo he notado que pasan los años y siguen en sus maldades. Oye, no se quieren arrepentir, ¿ves? Entonces, como dice Mateo 16, que dijo Cristo que les hablemos en privado. Si no hacen caso, vayamos con 2 o 3 testigos. Y si aún así no hacen caso, que los expongamos en público. Yo le aplico la misma técnica de Cristo, las mismas reglas bíblicas a mis parientes de sangre y a cualquier otra persona que no sea de sangre, que me haya destruido o que yo sepa que ha destruido a otras personas. Y, ¿verdad? Y yo no tengo por qué ser su cómplice, ni tapar sus maldades mientras esa persona, eh, no sé, no sé qué está pasando, que Dios no ha tratado con ellos y pasan los años y no se arrepienten. Entonces, pues por eso es que yo dije que por eso perdonamos, pero exponemos y denunciamos, ¿verdad? Este, entonces, exponemos y denunciamos la maldad de estas personas, ¿verdad? Que yo dije que saben hacer lo bueno y no lo hacen, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, un verso bíblico. Dice también que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y también sabemos que en Juan 7, capítulo 7, nos enseña que los espirituales pueden juzgar, ¿verdad? Eh, y
pueden juzgar con justo juicio, siempre y cuando no lo hagan con juicio hipócrita, como dijo Cristo, ¿verdad? Que Cristo dijo también en la palabra está establecido, está escrito, nos enseña el Espíritu Santo que Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que mide serán medidos, pero dijo, no juzguen, no sean hipócritas, porque lo mismo que están juzgando a los demás lo están haciendo ustedes. O sea, eso fue lo que quiso decir Cristo cuando dijo que no juzgaran, porque es a los hipócritas. ¿Ves? Entonces, pero hay pecados en las familias también, en los parientes de sangre, en las generaciones que han destruido la generación, la han llevado a una maldición terrible, hasta otras generaciones que todavía no han llegado y lo han hecho, ¿verdad? En lo secreto y no se arrepienten al pasar de los años. Este, y, y es más, son pecados que hasta ni yo he cometido, ni yo cuando no tenía Cristo, ni yo cuando pequé en el mundo. Por eso mismo yo puedo exponer y denunciar, porque me respalda Juan 7, creo que 7:35. Y si no, pues usted búsquelo bien, léalo, ¿verdad? Y mire, entonces, dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? ¿Verdad? Y que Dios está irado contra el impío todos los días de su vida. O sea que cuando Dios habla yo siempre le he dicho, cuando no todos son iguales, no todas las personas son iguales, yo le he dicho que Dios ha escogido personas y a una iglesia, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y un remanente y a unas personas, para hablar y para denunciar el pecado y para eh, cumplir con la gran comisión que es ir por todo el mundo, y dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, pero también hay que exponer y denunciar porque lo dice la palabra. ¿Ves? Entonces hay gente que quiere exponer y denunciar a otras personas, no sé, ministros, gente de la iglesia, pero y los parientes de sangre que conocen a Dios y que han cometido tantas maldades en los secretos y han regado tanta maldición y tanta destrucción en su propia familia, teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Pues hay que exponerlos también y denunciarlos públicamente, porque si uno va si uno va en privado y no se quieren reunir, no hacen caso, uno quizá va con 2 o 3 testigos también y después pues uno va en público. Eso es lo que yo estoy haciendo, eso es lo que yo quiero que entiendan. Bueno, mire, el propósito y la razón de contar públicamente mi historia, primero especifico que no se trata de perdonar, porque Jesucristo me está enseñando a perdonar y a amar de verdad. ¿Ve? Porque yo, como siempre, yo lo testifico. Yo quizás no aprendí a amar desde niña con ese amor barato, con ese amor defectuoso, con ese amor de cartón, con ese amor condicionado que enseñan a amar los padres, los hijos, los tíos, los familiares, las amistades, los novios, los maridos. Este, yo no aprendí, a mí no me enseñaron a amar, no me dieron ninguno de esos amores, yo no aprendí a amar, pero y desde niña tampoco, no aprendí a amar, no aprendí el perdón, no aprendí, ¿verdad? Este, pero ni la moral ni nada, pero todo lo que aprendí fue lo contrario, ¿ves? Todo lo malo. Entonces, pero de adulta Dios me está enseñando, como cuando dice que nacemos de nuevo, eh, cuando nos convertimos, venimos a Cristo, ¿verdad? Y aceptamos a Cristo, nos convertimos, nos arrepentimos, ¿verdad? Venimos a una nueva vida en Cristo y em, nacemos de nuevo, ¿verdad? Y yo estoy aprendiendo a amar desde cero. Quizás me falta mucho por aprender a amar como Corintios 13, ¿ves? Y a perdonar como Jesús perdonó, pero estoy en el proceso y el amor que estoy desde 0, 1, 2, 5, 10, 15% que estoy aprendiendo es un amor verdadero, sincero, ¿verdad? No condicionado de hipócrita, de falsa, de ¿verdad? Y tantas cosas perversas, ¿verdad? Que hace la gente escondiéndose detrás así como la sutilmente o diciendo que quieren o que simplemente con una sonrisa o con, ¿verdad? Entonces, pues por eso que yo puse que especifico que no se trata de perdonar, porque Jesucristo me está enseñando a perdonar y amar de verdad. Y esa verdad la he demostrado
buscando a todos mis enemigos, ¿verdad? Buscando a todos mis enemigos y a los enemigos de la cruz, ¿verdad? Yo nunca un enemigo mío ha venido donde mí a pedirme perdón. Estoy hablando de todos mis parientes de sangre y los que no son parientes de sangre. Todos los que tuvieron que ver en mi vida y me destruyeron, ninguno ha venido donde mí. Y saben que yo estoy en el Facebook, ahora aunque estén en cualquier lugar del mundo, podrían ir por el Messenger, por el Facebook, a pedirme perdón o a reunirse conmigo a hablar y ninguno lo hace. Yo he sido la que me acerco a todos mis enemigos, todos mis parientes de sangre, mi madre, a todos y a los que se han muerto ya, como mi padre y todas esas personas, ellos nunca tampoco se acercaron a mí en toda mi vida, estando yo en todos los orfanatos de Puerto Rico y en todas las calles de Puerto Rico y en todos los lugares que viví en Puerto Rico y dormí y de todo, ningún familiar mío, tío, ninguno me buscó a mí para reunirse conmigo, para arreglar cuentas, para nada. Yo los busqué a ellos. Y aún los que me han hecho brujería, aún todos los que ya se han muerto, yo los busqué y tengo la satisfacción de que ya se murieron, pero yo fui la que los busqué, aunque yo sabía que no me querían. Mi misma mamá me decía, le voy a decir esto rapidito, una esposa, se llamaba Marta, la esposa de un tío mío, hermano de mi mamá, de mi tío Toño, esposa de mi tío Toño, doña Marta, que cuñada de mi mamá, ¿verdad? Porque mi tío Toño es hermano de mi mamá, que todavía está vivo con 80 años, ¿verdad? Y no busca a Cristo. Este, pues ella siempre hizo brujería y lo sé porque ella misma me decía a mí, ay, acompáñame a tal lugar y era para ir al brujo. Y, y siempre, toda la vida, pues fue a los brujos, ¿verdad? Igual que mi mamá, igual que mi hermana Lucy, igual que tanta gente, que los voy a exponer públicamente, como yo dije. Y los amo y todo, y los perdono, y les pido perdón por lo que sea, que tenga que pedirle perdón, pero ya saben, por el camino en que voy, por el mismo tema de siempre. Entonces, pues mi mamá siempre me decía, tú te pasas bueno, cuando yo regresé a Guayama, porque yo no me crié con mi mamá, pero cuando yo regresé a Guayama de adulta, a los 24 años, yo empecé a buscar, como le digo, a todas mis parientes de sangre y a todos mis enemigos y al que fuera, hasta el más que me haya destruido. Aún una persona que a mí me destruyó desde niña, que me torturó, me secuestró, me hizo de todas las barbaridades terriblemente. Y yo lo busqué en la cárcel. En la cárcel lo busqué para perdonarlo, para ofrecerle alguna ayuda que yo pudiera. Pero claro, en la cárcel murió, ¿verdad? Pues fue que Dios lo decidió. Pero en fin, entonces mi mamá me decía, mira, tú te pasas detrás de Marta y hasta te pusiste, aprendiste a decirle tía y Marta hace brujería, hasta a ti te hacía brujería cuando eras niña y siempre te ha hecho, ¿verdad? Esa señora ha hecho brujería, esa señora a ti no te quiere, nunca te quiso, pero yo no le hacía caso a mi mamá, porque mi mamá tampoco me quiso y yo la perdoné a ella también y la ayudo en lo que sea. Y siempre trato de ayudarla, eso lo voy a hablar luego. Entonces, ay, perdonen que esto se vira, bueno, al que lo vea, porque como estos videos casi nadie los ve, yo lo que más que me interesa es que lo vean mis parientes de sangre, lo mismo que yo estoy exponiendo, son los que yo quiero que lo vean. En un futuro, en 10 años, 5, 3 meses, pero antes de que se mueran y partan de este mundo. Porque si parten en esa condición, ahora digo yo sí que ellos se perderían. Yo estoy en la rueda del alfarero. Yo puedo perderme también si Dios me descalifica por alguna razón. Pero por lo menos yo estoy en la rueda del alfarero ya desde hace 9 años. Filme. Y antes de eso siempre estaba tratando y siempre estaba y aprendí a conocer un poquito más a Dios, pero siempre estaba, eh, ¿verdad? 3 pasos para adelante, 4 para atrás. Hasta que llevo 9 años firme en Dios, guardándome para Dios. ¿Ves? Entonces, fíjese, entonces mi mamá me lo decía, yo no le hacía caso, porque mi propósito era que yo aprendí algo bien importante que tienen que aprender todos y yo siempre lo compartiré, es que lo único que vence al diablo es el amor y el perdón. Y es bien difícil y bien duro, y más cuando has destruido a una persona, como a mí, como a muchas otras personas. El perdón y el amor es el único que vence al diablo y el único que cierra puertas en nuestro interior para que los demonios no tengan acceso legal a nuestra vida. También eh, es lo único que vence al diablo para que se rompan las maldiciones generacionales, etcétera. El amor, el perdón, pero también el no callar,
Por eso que yo tengo una, ¿verdad? Un capítulo en mi libro que es No callaré, no callaré. Entonces, pues como le dije, primero especifico que no se trata de perdonar, porque Jesucristo me está enseñando a perdonar y amar de verdad. Y esa verdad la he demostrado buscando a todos mis enemigos y a los enemigos de la cruz. ¿Ves? Decidí exponer a mis enemigos destructores porque he evidenciado a través del tiempo, años y años, ¿verdad? Que no se arrepienten de sus maldades. Jamás pidieron perdón. Me destruyeron a mí y a tantas otras personas, ¿verdad? ¿Verdad? Y continuaron sus vidas como si nada malo hubiesen hecho. Óyeme, óigame eso. ¿Ve? Y todavía hoy día siguen excusándose. Entonces que no, se enojan, no quieren reunirse en privado, este, ¿verdad? No confiesan sus maldades y tratan por todos los medios de conservar de conservar su imagen intacta delante de las personas y hacer creer que son personas de bien en público, ¿verdad? Bueno, mi maíz siempre lo hizo. Mi maíz nos mataba a golpes y después cuando salía a la calle se hablaba bien bonito y iba a la iglesia y se hacía la que, ¿verdad? Y se mudaba para casas aisladas donde no tuviéramos vecinos para que no oyeran nuestros gritos. Y si nos agolpeaba, entonces no salía en esos días hasta que se nos curaran los golpes. O sea que sabía lo que hacía, era pura maldad. Ok, y lo peor es que cada vez que pueden, aún en el presente 2025, continúan hablando basura, mentiras y contando las historias, ¿verdad? A su favor. Siempre será la palabra mía o la palabra de la persona a la que han destruido contra la de mis enemigos, pero solamente hay una verdad, ¿verdad? Y yo tengo mi verdad, ¿verdad? Yo tengo mi verdad, yo tengo mi verdad, aleluya, con el Dios de la Biblia, ¿verdad? Yo tengo mi verdad con el Dios de la Biblia como testigo y juez justo. Mis enemigos, ¿verdad? Que sirven al diablo, que su, que su Dios es el diablo, ¿verdad? Y trabajan para Satanás y son instrumentos de Satanás por decisión propia, ¿verdad? Pues ellos, pues su Dios, ¿verdad? Entonces mis enemigos tienen su falsa verdad, ¿verdad? Mis enemigos tienen su falsa verdad, ¿verdad? Con el diablo como testigo. Entonces yo no lo digo solamente por mí, yo hablo en nombre de todas las personas que han destruido también en esta vida y que las personas que los han destruido también tienen una falsa verdad. Las personas que han destruido a esas personas, igual que como me destruyeron a mí, tienen una falsa verdad y tienen al diablo como testigo, porque él es el que sirven por voluntad propia, por decisión propia, lo hicieron desde jóvenes, desde adolescentes, desde niños, como fuera, y en su juventud y aún en la adultez y en la vejez quieren seguirle sirviendo al diablo, no se arrepienten de sus pecados. ¿Ok? Y esa es una de las razones, ¿verdad? De la que estamos exponiendo, ¿verdad? Públicamente, que yo siempre, que lo que le quiero decir que siempre voy a estar exponiendo, ¿verdad? Mis parientes de sangre y los que no son parientes de sangre. Otra razón por la que vengo a hablar públicamente es porque a mí me gusta hablar de frente, ¿verdad? De frente, ¿verdad? En la cara de la gente, ¿verdad? Pero casi nadie tiene el valor para esa sinceridad y honestidad. Casi nadie. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir ahora. La gran mayoría de la gente es valiente para hacer daño en lo oculto, ¿verdad? Y con la lengua. En lo oculto y con la lengua, como en el teléfono que se pasan, ¿verdad? Inventando, pasando informaciones, ¿verdad? En el teléfono, por allá, ¿verdad? Hablando, comentando los secretos, pues hacen toda la destrucción física, todo lo que sea, ¿verdad? Este, entonces, todo lo hacen como a escondidas, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? ¿Verdad? Que son valientes para hacer daño en lo oculto, sea físicamente, con la lengua, o como sea la destrucción, y lo hacen escondidas, ¿verdad? Pero para reunirse a hablar de frente, para eso son cobardes. Y si aceptan, y si acaso aceptan, ¿verdad? Porque echan pecho y dicen, acepto hablar, pues no se arrepienten.
no se arrepienten, no reconocen la destrucción que han hecho, no piden perdón y mienten. Mienten de forma cínica y descarada y niegan todo el mal que han hecho. ¿Ves? Vio las razones por las que yo expongo a mis parientes de sangre, a mis hijos también, Kenny Lashmina Chalí. ¿Verdad? Ricky Angel no lo tengo por qué exponerlo porque Ricky Angel eh, lleva 21 años a mi lado y es de verdad temeroso de Jehová, un gran ser humano y mire, apartado del mundo y del pecado. ¿Ok? Así es que, y yo me pondría también, pero también ando apartada del pecado. ¿Qué le puedo decir de mí? Pues lo que ya saben, que Dios está moldeando mi carácter, ¿verdad? Me enojo, le digo las verdades en la cara a la persona, y que si la persona me viene a decir, yo también te voy a decir tus verdades, pero me viene con mentiras, pues va a ser confrontada. Y quizás se me levanta la voz y me voy a indignar. Entonces me va a decir que tengo el corazón podrido, que soy mala persona, que no soy cristiana, que no soy ministra, que, ¿verdad? Que yo no inspiro a nadie a buscar a Dios, pero pues, bueno, eso dice la persona. Dios dice otra cosa. Por eso, pues yo tengo que confiar en lo que dice Dios, aunque nadie escuche, aunque nadie crea, pues yo tengo que, ¿verdad? Escuchar lo que hacer, lo que Dios me mandó y lo que Dios me respalda también, porque mi historia, otra de las razones, la primera razón por la que yo hablo públicamente es porque tengo la autoridad y el permiso de Dios, porque Dios, como primer lugar, Dios escribió mi historia. La fue escribiendo desde que la fui viviendo y estuvo presente. Ese es el juez justo y el mayor testigo, el fiel testigo. Entonces, la gente le llama chismes o loca o mala persona. Fíjate que cínica es la gente. Fíjate que cínicos son los destructores, la gente malvada y la gente que inventa con la lengua. Y después lo que inventan y lo que el diablo le dice, sobran y lo riegan. ¿Ok? Entonces, la gente le llama chisme o loca a la persona, ¿verdad? A las personas que vamos, que por ejemplo, que grabamos, que vamos públicamente, que denunciamos la maldad, ¿verdad? Todo públicamente, pero ellos se la pasan, ¿verdad? Pero en el celular, llamando de lugar en lugar, o se van y se reúnen, ¿verdad? A bochinchar, a inventar, porque son inventos, ¿verdad? No están llamando a la persona, por ejemplo, no me llaman a mí para preguntarme sobre mi historia, sobre mis capítulos, sobre mira esto, lo otro, no verifican que lo que van a hablar sea real o hasta lo inventan porque dicen, no, pero yo creo que esto fue así. No, porque y aún a veces donde me han venido a preguntarme y yo le digo, mira, esto no es así. Y por ejemplo, Nachali, cuando me preguntó sobre mis hijos y yo le dije y ella me dijo que no, que ella creía otra cosa. Y así fue y lo regó, así fue y lo dijo. O sea, entonces, por eso es que yo digo que hay diferentes formas de ser instrumento del diablo. Y eso yo lo voy a exponer y lo voy a hablar. ¿Verdad? Porque si la gente puede ser así de mal en lo oculto y pueden también dañar y destruir y después siguen como si nada hubieran hecho y no piden perdón, no se arrepienten, después quieren seguir también echando culpa y no. Yo quizás he hecho culpa y yo he hecho culpa y yo hablo, yo expongo, yo digo y todas mis historias, pero como le dije, hay una sola verdad. Hay una verdad del diablo que es mentira, porque la quieren poner como verdad y hay una verdad que va unida a la justicia de Dios y a Dios y con Dios como testigo. Una verdad respaldada por Dios y es la única verdad. La verdad es la verdadera, es la verdad. No la que quieren hacer que es verdad, pero es mentira. ¿Verdad? Pero pues, ellos, entonces son personas que se la pasan, ¿verdad? Por el teléfono, llevando bochinche, aunque vivan en diferentes países, llaman y uno le pasa el chisme al otro y el otro al otro, así de país en país, de estado en estado, por el celular o se reúnen en persona, inventan, ¿verdad? Este, entonces riegan inventos sobre historias ajenas, ¿verdad? O vidas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, o vidas ajenas, ¿verdad? Y los denuncio porque si realmente si hablaran la verdad y hablaran justicia, y si en algún momento hubiesen amado o ayudado de corazón, ¿verdad? A sus parientes de sangre, aunque fuera, o, ¿verdad? Eh, o a sus hijos,
¿verdad? Como Don Quique, pues entonces pues no habría que ponerlo públicamente. Pero como le digo, como ni se reúnen, si, es más, si uno va, hasta si uno se acerca, te bloquean, porque la Iglesia Universal de Jesucristo, que ese es un tema que yo he hablado, que es de allá de Junco, del mismo caso, va dentro del caso de Junco de mis hijos, de Kenny Lashmina Chalí, yo le hablé por Facebook para reunirme con el pastor Joel Calderón, de la Iglesia Universal de Jesucristo, de Bola Cuesta, de Junco, del barrio Mango. Y yo no sé quién dirige esa página, porque no puedo decir que es el pastor Joel Calderón, no puedo decir eso, porque cuando yo vaya a Puerto Rico yo voy a investigar y voy a preguntar al pastor Joel Calderón. Ya yo se lo dije a Nachalí en audio. Este, eh, pero yo quisiera saber quién dirige la página de la Iglesia Universal de Jesucristo, de la Cuesta, del barrio Mango, de Bocaínito de Junco, porque lo que hicieron fue que me bloquearon. Yo pedí una reunión y me ignoraban. Y cuando yo fui públicamente a la página, yo le pedí una reunión en privado en Messenger. Y cuando yo, y cuando, y no, lo que me contestaban era con el servicio automatizado ese, la máquina, la grabación. Y entonces yo cogí, fui a la página públicamente, o sea, en público, a la página de Facebook de la Iglesia Universal de Jesucristo y le dije, mire, yo soy Besaida, la mamá de Kenny Lashmi, este, la que era yerna de Noé y de Ana, o sea, y etcétera, y me conoce muy bien porque yo estaba allí a los 15 años. Y antes de eso estaba en el hogar de monjas, del lado de ellos, allí mismo, del lado del pastor, Joel Calderón, y del lado de lo que eran mis suegros, Belja con Belja, o sea, que ese fue el último orfanato que yo estuve, de Casa de Todos de Junco, del barrio Mango, de Monja. Entonces ellos me conocen muy bien, sabían que era yo y me siguieron ignorando. Yo le hablé en la página de Facebook en público y ¿qué hicieron? No me contestaban nada. Entonces después fueron y me bloquearon. O sea, entonces después quieren ir de trabajo misionero a otros países. Y yo no sé para qué cielo se van. Después es lo que yo digo, después yo no entiendo de verdad. Porque de verdad, yo de verdad que no sé. Y por eso es que los expongo y los denuncio. Estoy poniendo esos ejemplos. Ya he hablado de ellos y seguiría hablando. Pero es lo que yo le estoy diciendo, es el ejemplo de lo que yo le estoy poniendo. Bueno, eh, y como dije, son malos, ¿verdad? Son malos, son personas que son malas desde sus entrañas y hablan por odio, por envidia, no hablan por verdad y justicia, por exponer historias reales, no, hablan con odio, por envidia, porque son instrumentos del diablo, ¿verdad? Porque no buscan a restaurar nada, no buscan a reunirse, no hablan historias reales, ¿verdad? Entonces, pues inventan o hablan, ¿verdad? De lo que no saben y de lo que no vivieron y de lo que nunca, ¿verdad? Quisieron ayudar, ¿verdad? Entonces, o de lo que ellos mismos provocaron, ¿verdad? Como, ¿verdad? Mi madre, mucha gente. Entonces, siempre, ¿verdad? Siempre que expongo o denuncio, claramente se supone que yo me ponga y me denuncie a mí primero, ¿ok? No lo puse aquí, pero es así. Supone que yo me ponga y me denuncie a mí primero. Pero ¿sabe dónde yo me pongo y me denuncio? Delante de la presencia de Dios. Porque ¿quién me ve todo lo que yo hago? Pues Dios. Y yo sé, porque yo he probado tantas veces el fuete de Dios, la vara de Dios, el fuego de Dios. Entonces, pues, para que lo sepan, porque que ustedes no están ahí, claro, nunca hicieron nada por mí los parientes de sangre, y muchos otros tampoco, ni esa familia de Junco, ¿verdad? Aquí, Don Quique, el papá de mis hijos, y del papá de Ricky Angel, ni nadie, tanta gente, ninguno, nadie, ni mi hermana Lucy, nadie tuvieron la oportunidad de hacer por mí, y no hicieron nada nunca, no quisieron, y no les importó, ¿verdad? Este, entonces, y bendito sea el Señor, ¿verdad? Y, y esa es la situación que, ¿verdad? ¿Verdad? Que siempre que expongo, como dije, estaba diciendo, ¿verdad? Que se me fue el hilo, que dirán, pero tú tienes que ponerte tú primero.
Porque por ahí lo dicen mucho, antes de hablar de los demás y de los pecados ajenos y de estar exponiendo y denunciando, denúnciate a ti misma y habla de tus maldades y tus pecados. Claro que yo hablo de mi maldad y mis pecados. El problema, fíjate que aunque ustedes no lo crean, porque yo no estoy aquí para que me crean, yo estoy aquí simplemente para exponer, porque esto es público y yo con esto eh, doy mi testimonio, porque los testimonios son usados desde tiempos antiguos. Desde el año 16 llegaron los pentecostales al de arriba, al de abajo, predicando la palabra, pero también en muchos pentecostales Dios los formó a través de su testimonio y su ministerio se basaba mayormente en su testimonio desde aquellos años. ¿Ves? Así es que el testimonio es un ministerio. Aunque muchos hoy día no lo respeten y no lo vean de esa manera, pero quieren decir que eso es chisme, quieren decir que eso es que la persona tiene odio, pero no es así. Dios escoge personas con testimonio. A mí me escogió con testimonio, aunque muchos por ahora, no sé, no están escuchando. Yo lo dejo en las manos de Dios. No lo quieren recibir, otros no lo quieren creer. Este, pero yo voy a seguir hablando, voy a seguir publicando y lo voy a dejar establecido ahí por todas las razones que le expliqué. Y la primera es porque Dios escribió mi historia primeramente. Y eso me da la autoridad y el permiso de parte de Dios. ¿Verdad? Y después que Dios me dé permiso, a mí el resto no me interesa. Bueno, no que no me interesa las almas, pero pues lamentablemente van en segundo lugar, ¿verdad? Lamentablemente. Porque si no les ha interesado arrepentirse, si no les ha interesado reconocer toda la maldad que hicieron, por lo menos pedir perdón y siguen envejeciendo y no les importa, pues hay que exponerlo, ¿verdad? Yo no tengo que ser sus cómplices, ni tampoco tengo que quedarme con todo ese testimonio y llevármelo a la tumba. Y más que ese es mi ministerio, ¿entienden? Entonces, vamos a tratar de terminar porque van 51 minutos y yo pensaba hacerlo en 20 minutos o media hora. Eh, ¿Verdad? Entonces, como le dije, yo me pongo primero. Lo que pasa es que usted, como le dije, mis enemigos, ni usted que logre escuchar este mensaje, que a lo mejor no sea mi enemigo tampoco, o sea, no sea mi enemigo, a lo mejor sea un conocido, una persona querida, apreciada, este, una persona ¿verdad? Que no tiene nada contra mí, y pues, pero sea quien sea que escuche, pues no va a ser testigo de todo lo que yo he tenido que pagar en la presencia de Dios, ¿verdad? Todas mis deudas, todo lo que Dios me ha cobrado, las consecuencias de mis actos, de cosas de mi pasado, lo que sea. Yo sí he sido valiente, se lo he dicho en muchas ocasiones y lo repetiré siempre. Yo he sido valiente y me ha dolido, me he enojado, he reclamado, me he quejado, pero he seguido amando a Dios y he seguido en el camino correcto y de la sana doctrina. Este, eh, porque sí he recibido. Y siempre le he dicho a Dios todas mis oraciones, esté en la cocina, en el baño, en la calle, esté orando de rodillas, donde sea. Perdón, siempre he dicho, siempre mi oración es todos los días, todo el tiempo. Padre, purifícame, santifícame, libértame, quita todo lo que no es tuyo, todo lo que me aleja de tu presencia, todo lo que impide que mis oraciones, que hacen obstáculos, que mis oraciones no lleguen a tu presencia. Dios mío, Señor, lávame con la sangre de Cristo, purifícame y santifícame. Dios mío, Señor, este, corrígeme, disciplíname, que si yo no entro en la obediencia, eh, castígame, borra mis rebeliones, que si yo soy injusta con mi prójimo, con mis hijos, con quien sea, que Dios me castigue. Siempre yo se lo digo a Dios. Así es que usted no me tiene que mandar a mí a que yo me exponga primero y me denuncie, porque yo lo hago delante de Dios. Y delante de ustedes también lo que yo tenga que decir, pero el problema es que los pecados que hicieron mis parientes de sangre y los pecados que mucha gente hicieron conmigo en destruirme, yo no se lo hice a otras personas. Ni aborté, ni hice idolatría, hechicería, brujería, espiritismo, estar robando marido ajeno, así que de marido, ¿verdad? Que sean con hijos, que la persona tenga hijos, que la persona tenga casada, o que, ¿verdad? No, o maridos de mi hermana, o de, este, eh, el estar, eh, el destruir a tu pareja, como me destruyó Kike a mí, ¿verdad? Y me dejó sin mis hijos. Em, lo que hizo Ana, que pudo haberme ayudado si hubiese tenido Espíritu Santo, ¿verdad? Que los que eran mis suegros, Ana. A Noé no lo meto porque Noé siempre estaba trabajando y no era el que se encargaba de eso, era Ana la que le alcahueteaba a Quique, al papá de mis hijos, ¿verdad? Sabiendo que vendía droga, que se pasaba en la calle, que dejó la high school, no fue a la universidad, que era un vago, que no nos ayudó, que no le dio nada a mis hijos ni a mí, no, me dejó a mí en la calle. Por eso fue que se quedaron con Kenny Lashmi, porque yo me quedé en la calle.
¿verdad? Y tantas cosas. Y después entonces se quedaron con Nachali también porque buscaron una carta escondida detrás de mí del juez. Pero ya voy a poner los audios ya mismo, los que le envié a Nachali por el Messenger, los voy a poner por aquí. Los voy a subir para historias de la vida real, mis historias de vida. Y voy a poner el link o el enlace, como sea, lo voy a poner en Salmista Besaida Andújar Santiago. Y dice, y siempre que expongo o denuncio, comienzo por mis parientes de sangre, que son los más bochincheros y mentirosos, porque inventan y riegan lo que inventan, pero nunca ayudan a nadie, ni ayudaron nunca, porque a mí me dejaron durmiendo en las letrinas. Todos mis tíos en aquellos barrios, Chunchín, Mosquito, San Felipe, Coquí, Aguirre, Salinas, toda esa gente en todos esos lugares, ahí vivían todos mis tíos, que eran 9 tíos por parte de madre. Mi mamá también se enteraba de todo lo que yo estaba durmiendo en las letrinas por el barrio, por allí en las calles, de casa en aquellos barrios, limpiando aquellas casas desde niña para que me dejaran comer y dormir allí. Después me sacaban todos los meses en una casa diferente. Eso es aparte de los orfanatos. Estoy hablando en casas así de los barrios de Guayama, Chunchín, Mosquito y San Felipe. Todos mis tíos estaban allí, mi abuela, la mamá de mi mamá, mi hermana Lucy, que era mayor que yo, ninguno quiso hacer nada por mí. ¿Ok? Mi papá también estaba por allí, todas esas personas, nadie quiso ayudarme, pero ahora se atreven a querer hablar de mí, por eso es que los quiero exponer, por eso mismo también. Una, porque es mi testimonio, como dije, y otra, porque es que no se arrepienten y quieren seguir con su maldad hasta el último día de sus vidas. Es más, deberían de agradecerme que yo los exponga por aquí, porque para ver si de una vez deciden arrepentirse y coger el camino de verdad y justicia, porque hay un infierno que escapar y un cielo que alcanzar, ¿ok? Y eso que se pasan diciendo, mi hermana Lucy y mi mamá y otras personas que se pasan, y tanta gente que se pasan para nada más para excusarse y seguir en el mundo, para nada, porque la salvación es individual y el infierno es eterno, ¿verdad? Cada cual toma su decisión para dónde quiere ir. Dios dio libre albedrío y usted puede hacer con su vida todo lo que usted le da la gana, usted tiene razón. Con su cuerpo y con su vida, usted puede hacer todo lo que usted le da la gana, usted tiene razón, pero no va a ser aprobado por Dios, ¿ok? Sino por el diablo y es el que se lo va a llevar. ¿Eh? Este, entonces, pues, esa es la cosa que, ¿verdad? Que siempre que expongo o denuncio, comienzo por mis parientes de sangre, que son los más bochincheros y mentirosos, porque inventan y riegan lo que inventan, pero nunca ayudan a nadie y nunca ayudaron en el pasado, porque ya les puse un ejemplo de tantos que le puedo poner. Viven diariamente hablando de otras personas, pero no la llaman para reunirse, no llaman a esa misma persona para reunirse, porque su propósito es destruir, ¿ves? Su propósito es destruir. Yo pienso, mira, yo los expongo por aquí. Yo digo, deberían de aprovechar esta oportunidad y arrepentirse y venir a este camino. ¿Ves? Porque mira que Dios a mí me ha castigado, me ha procesado, me ha postrado en cama, me ha permitido tantas cosas, me ha dejado en la miseria y tantas cosas. Pero así mismo Dios me ha levantado y he visto su gloria, sus bendiciones, su sanidad, los milagros. Y Ricky Angel es testigo, el nene que está, mi nene menor que lleva conmigo 21 años a mi lado. Así es que, entonces, ¿ves? Están viendo las razones por las que ya van 57 minutos y quiero terminar la hora exacta. Entonces, bendito sea el Señor. Vemos, ¿verdad? Entonces, como también digo, mira, voy a añadir esto, mira, muchos humillan y menosprecian. Estos no son todos, estos son algunos. Muchos humillan y menosprecian, ¿verdad? ¿Verdad? Y son hasta parientes míos de sangre. Muchos humillan y menosprecian, pero ellos nunca fueron a la universidad, no se mataron trabajando, ni tienen títulos de universidad, como dije, y mucho menos tienen a Cristo. Mucho y mucho menos tienen a Cristo, porque todo lo han obtenido haciendo trabajos de brujería o viviendo de sesión 8 o con machos, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a nombrar un nombre por si acaso un día se mete estos videos, Melissa Bensevi, ¿verdad? Que después que la dejé en mi casa de gratis, viviendo allí, cuando dormí en la calle, cuando estaba por allí, hecha una prostituta, hecha una drogadista, por allí, por Guayama, ¿verdad? Después que mi hermano le dio el tiro en la cabeza, en la sienes, pero por algo fue que se lo dio, ¿verdad? Y estaba allí por allí con 19 años, ¿verdad?
comprobatoria de la corte, me hice cargo de ella, me la llevé a mi casa, le dejé allí de gratis, todo lo tenía de gratis en mi casa, vivió por un año en mi casa y de repente se levantó contra mí de una manera que no se sabe por las redes sociales. Fíjate, y yo presentía que algo había con esa muchacha Melissa Bensevi, que era, esa fue la que tuvo una hija con mi hermano David, que es hermano mío por parte hermano mío por parte de padre. Esa muchacha voy a hablar después de ella y voy a dejar un videito para ella por aquí, por si acaso lo ve para que se arrepienta. Porque esa muchacha, fíjate, yo le quiero pedir perdón por aquí porque yo nunca, no sé dónde conseguirla, pero le pido perdón, pero no porque yo le haya hecho a ella, pero es porque la palabra dice que si alguien tiene algo contra ti, que tú seas que vayas y le pidas perdón y deje la ofrenda en el altar y vaya y le pidas perdón. Esa muchacha yo nunca le hice nada y de repente ella siempre me solicitaba en Facebook y en las redes sociales y yo no la aceptaba. Como mismo no he aceptado a nadie, a un montón de gente de Puerto Rico que no sé para qué querían estar en mis páginas porque nunca en Puerto Rico quisieron escucharme, ni ayudarme, ni nada. Yo no sé para qué querían estar en mis páginas. Yo pues no acepté a ninguna de esas personas de allí del barrio. Yo tengo solamente 7 personas en Salmista Besaida Andújar Santiago. 7 personas en la lista de amigos nada más. Entonces esa muchacha, Melissa Bensevi, siempre estaba, ella tuvo una hija con mi hermano, con David, como dije, hermano por parte de padre. Entonces esa muchacha me solicitaba, pero yo como que con esos dones irrevocables, sí, y yo siendo inmerecedora, ¿verdad? Este, pero entonces yo como que yo la quiero mucho, ¿verdad? Eh, como un hermano, como una hija, ¿verdad? Aunque yo lo que le llevo son un par de años nada más. Pero yo sentía que no debía aceptarla en las redes sociales porque pues no sé, había algo en ella. Pero entonces me solicitaba en Facebook y yo no borraba, por respeto, no borraba la solicitud. Pero después iba por Instagram y me solicitaba. Una cosa, entonces un día la acepté en Facebook. Y cuando la acepto, pues empezó lo más bien. Y cuando yo publicaba una foto, ay, qué linda, qué bella tú eres. Yo no estoy buscando tampoco que me digan linda y bella. Cuando publico una foto, yo la publico pues por cambiar mi foto de perfil y para mí, para Dios. Entonces, pues, ay, qué linda, qué bella, pero después publicaba cosas de la Mona Lisa, que hay que se cree que es linda nada más porque tiene el pelo largo y cosas así. Y yo pues decía, eso puede ser para cualquier persona. Pero después empezó a publicar videos de gente danzando de la iglesia pentecostal y burlándose y hablando mal. Entonces las seguidoras como Mona, como pasa en muchas páginas, las seguidoras de ella de su página, hablando también y blasfemando al Espíritu Santo. Y yo eso no lo permito en mi página, ni en mi vida, porque el que lo haga lo voy a corregir, lo voy a reprender sea hija mía, hijo mío, sea quien sea. Le voy a corregir, le voy a reprender y le voy a sacar de mi página si es que está en mi página de las redes sociales. ¿Ok? Entonces, pues la saqué de mi página calladita por respeto y no le dije nada. Cuando se burló del danzar, de la manifestación física del Espíritu Santo en los pentecostales y eso. Pues entonces fue y ahí fue que ella se enfureció. Fue por Messenger y me dijo malas palabras y que esto y que me fuera para allá, ¿sabes? Para dónde y que yo era una pen y que cuántas cosas me dijo esa muchacha. Y yo empecé a hablarle también sucio y ella vio quién hablaba más sucio. Yo para ese tiempo todavía no estaba tan así como ahora en los caminos de Dios. Pero entonces cuando yo empecé a abrir esa boca que yo sabía herir mucho, porque yo aprendí eso de mi mamá, a herirlo lo más profundo con palabras. Nada más con palabras yo dejaba en el suelo a alguien. Y no por maldad, sino cuando veía que me querían destruir. Y empezó a hablarme mal, y empezó a hablarme sucio solamente porque la saqué del Facebook. ¿Ves? Por burlarse del Espíritu Santo. Y cogió y empezó a decirme un montón de cosas, decir que mi hijo era un gordo, que mi hijo era un mariquita, o sea, un gay, sin ella conocerlo, nunca lo ha visto a mi hijo, no sabe nada de él, solamente lo ha visto en fotos, y casi ni fotos porque mi hijo tiene hasta un Facebook que es reservado, que lo que tiene son fotos de Mario, de perfil y todo, porque mi nene tampoco tiene muchos amigos, tiene unos poquitos de amigos y buenos amigos que le han durado por montones de años, que cuando lo necesita ahí están, igual que mi hijo está para ellos también. Eso no es la cantidad, es la calidad. La que uno quiere un montón de amigos y tener 5.000 gente en Facebook que tú ni sabes ni quién diantres son y que muchos están ahí nada más por maldad y para estarse entreteniendo con la vida de uno. Bueno, yo que se entretengan con la vida mía, viendo mis videos y todo, porque todas mis páginas son públicas, pero no se van a entretener estando en mis páginas. Como que, mira, estoy en la página de ella, allá adentro, y allá me burlo, no. Se pueden burlar de afuera, pero no adentro. Y mis páginas las pueden ver porque mis páginas son públicas. Lo único que no van a estar ahí, porque ¿para qué? ¿Para qué quieren estar ahí? Sí,
Pues, entonces, esos son ejemplos que le pongo. Pues mira, ya llegó 1 hora y 4 minutos. Así es, pues que estos son los ejemplos, ¿verdad? Mi madre, Lucy, la hermana mía, estos son ejemplos, ¿verdad? Melissa Bensevi, ejemplos de personas que están, ¿verdad? Este, ¿verdad? Y como hablan de mi hijo, inventan cosas, que mi hijo esto, cuando no saben nada de mi hijo es un nene temeroso de Dios, es un nene limpio, un nene decente, un nene que nunca fumó cigarrillo, nunca ha bebido bebidas alcohólicas, oye, como que odian eso, como han visto que ellos se embarraron en el mundo, como también yo lo hice, ¿verdad? Pues quieren ensuciar lo que está limpio, oye, qué maldad tienen, y son mis parientes de sangre, está Melissa Bensevi y mucha gente, oye, de esos mismos parientes de sangre, y lo riegan así, ellos mismos lo inventan, y se lo riegan y se lo creen, los inventos, que se los crean de parte del mismo diablo, de la misma maldad que tienen del demonio. Y de verdad que por eso que los expongo, como le digo, mira, la palabra dice que no nos defendamos, que Dios pelea por nosotros. Pero mire, como le dije, como mi vida es un testimonio toda desde el vientre de mi madre hasta ahora, pasado, presente y futuro, pues ahí va todo, todo, todo va. Y como le digo, aunque no tenga suscriptores, aunque no den like, aunque no compartan, no hay problema, yo nunca le voy a pedir eso tampoco. Pero yo voy a dejar los videos ya aquí. De hecho, para cuando en un futuro yo empiece a cantarle al Señor, también va a ser por aquí, cuando esté, ¿verdad? Hablando la palabra, ¿verdad? Cuando esté el libro ya, pues todo eso lo voy a publicar por aquí, ¿verdad? La página del negocito pues va a ser la parte. Así es que, y en Haz Morir Todos los Días el Pecado, allí está, yo casi no subo videos tampoco, así es que, eh, así es que esto era, hasta aquí yo creo que llegó, esto era lo que yo quería hablar sobre las razones por las que yo expongo públicamente. Las razones por las que yo expongo públicamente, hello. Entonces ya va 1 hora y 6 minutos, ¿verdad? Espero que, ¿verdad? Las personas que de las mismas que yo expongo y que yo exponga en el futuro, que yo siga exponiendo poco a poco, porque como les dije, siempre que vengo y hablo como que algo de mi mamá, hablo del caso de Junco, que es lo más importante para mí, de lo más que destruyó mi vida, y lo de mi madre, que todo comenzó por ahí, la destrucción de mi vida también, pero yo tengo muchas historias que voy a estar contando, las voy a estar compartiendo, quizás en un futuro empiecen a ser de bendición para algunas personas, para pocas, para muchas, que sea como Dios quiera. Este, y bueno, mientras tanto, los videos se van a ir quedando allí en historias de la vida real, mis historias de vida, en Haz Morir Todos los Días el Pecado, compartiré en algún momento, ¿verdad? Cuando esté hablando la palabra también. Perdón, son páginas que siempre van a estar, si Dios permite, ¿verdad? Y si no se caen las redes sociales, siempre van a estar activas, ¿verdad? Y igual que Salmista Besaida Andújar Santiago, que es una de las páginas, pues, ¿verdad? La más especial que tengo, porque ese, mi perfil, ese es como mi segunda casa. Por eso es que yo no acepto a todo el mundo ahí, solamente tengo a 7 amigos. Y todo el que quiera mirar puede mirar porque esa página está pública. Todo lo que yo publique se ve, no hay nada escondido. O sea que, entonces, bueno, va 1 hora y 7 minutos, así es que eh, hay gente hay ministros y cristianos que le dicen Dios te bendiga a todo el mundo. Yo no hablo de esa manera porque yo conozco la palabra y conozco cómo Dios trabaja. Yo siempre digo, Dios bendiga a todos los que, aún en su imperfección, Dios bendiga a todos los seres humanos, los mortales, ¿verdad? Que aún en su imperfección anhelan un cambio en su vida. Que aún en su imperfección, con sus errores, con sus defectos, con sus virtudes, con sus fallas, eh, anhelan ser transformados por la mano poderosa de Dios, por lo sobrenatural del Espíritu Santo, que es el único que puede transformar al ser humano, que es el único que nos puede preparar para ese encuentro, ese encuentro con Dios, el día que partamos de este mundo, vayamos a la presencia del juez justo, eh, el único que nos puede preparar y formar
como soldados en el ejército del Señor y enseñarnos a caminar en esta tierra agradando a Dios. El único que nos puede enseñar a amar de verdad, sin ser una hipócrita, sin ser una traidora, un infiel, como hacen las parejas, ¿verdad? Sin ser, ¿verdad? Eh, el único que nos puede enseñar, el único que nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, el único que nos puede enseñar a obedecer, ¿verdad? A Dios y a conocer a Dios, a conocer al diablo para saber con quién estamos peleando, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? El único que nos puede llevar a ese, a que nosotros tengamos ese discernimiento de espíritu y podamos ver el mundo espiritual con una visión espiritual, ¿verdad? El único que puede hacer que descubramos los dones que hay en nosotros, ¿verdad? Dones, talento, y si pues vemos como que no tenemos dones ni talento, para eso, o sea, Dios escogió a todos, ¿verdad? Dios escogió a mucha gente, en fin, lo que quiero decir, Dios escogió a mucha gente con propósito. ¿Verdad? Y hay que descubrir en esta tierra, antes de partir de este mundo, hay que ponerse en las manos de Dios para descubrir cuál es la misión que tenemos aquí, cuál es el trabajo que tenemos que hacer para Dios en esta tierra. Porque Dios va a decirle el talento que tenía, tuve uno, tuve miedo y el que tenía lo escondí, ay, tuve tres y lo entregué, y Dios entonces va a decir, ven, buen siervo fiel, o si no, apártate de mí, hacedor de maldad, y para el fuego del infierno. Así es que yo siempre digo, Dios les bendiga a todos los que aún en sus imperfecciones, aún quizás todavía pues están en el mundo, ¿verdad? Otros están dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Y todavía pues están en esa batalla, en ese proceso, pero son personas sinceras que de verdad quieren amar a Dios de verdad, de corazón, con corazones sinceros, que no quieren vivir doble vida, que no quieren pecar en lo oculto, que no quieren ser unos, o sea, quieren vivir vidas íntegras, no quieren ser unos abusadores en lo oculto, injustos en lo oculto, destructores en lo oculto, que no son, o sea, que no viven de apariencia, con una apariencia de piedad, porque mira, yo creo en esta apariencia de que si pentecostal, de que, ¿verdad? Y el pelo largo, y que si el maquillaje, y que si las prendas, y la falda, y que la mujer no use ropa de hombre, el hombre ropa de mujer, y que el hombre también sepa cómo va a vestir para agradar a Dios y todo, pero mire, ¿de qué vale una apariencia externa? Una apariencia externa sola no lleva al cielo a uno. Y un interior tampoco solo lleva a uno, porque pues dice la palabra que es santidad, espíritu, alma y cuerpo. O sea que tenemos que llegar a esa santidad completamente, aunque sea poco a poco, a paso lento, pero a paso firme. Tenemos que llegar a esa santidad. Como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Pero mire, es mejor que usted vaya cambiando, es mi consejo. Es mejor que usted vaya cambiando desde su interior y no que cambie en su exterior y se acostumbre ahí y crea que eso le hace santo a usted. Y usted por dentro, mm, ni sus oraciones Dios escucha, las oraciones son como pestilencia, las ofrendas, eh, y Dios no está con usted y está en peligro totalmente como los del mundo, en accidentes, enfermedades y que el diablo se lo lleva al infierno. Así es que Dios bendiga a todos los que están dispuestos a ser transformados en las manos del alfarero. Dios bendiga a todas esas personas que quieren que Dios los prepare, los capacite y los use en su obra. Porque dice la palabra que es mucha la mies y poco los obreros. Dios necesita hombres de valor, personas de valor, necesita a Dios que pongan su mirada en su Salvador Jesucristo. Este, Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el ser humano impío sus malos pensamientos y el hombre perverso sus malos caminos. Y vuélvase a Jehová para ver si alcanza de él misericordia. Ese es un verso bíblico. Entonces dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová campa alrededor de quién? ¿De todo el mundo? No. O que simplemente porque tú ores, ay, Dios mío, protégeme en el nombre de Jesús, amén, pero te vas por ir para allá para casa el brujo.
como hacía mi mamá cuando yo tenía 4 años, 5 y 6, hasta que terminé de vivir con ella, que desde los 7 años no viví más con ella. Em, Leía la Biblia todas las noches, se arrodillaba todas las noches, 2 horas para leer la Biblia todas las noches y 2 horas para orar delante, frente a la cama todas las noches, pero al otro día se levantaba a adorar a los santos que tenía, al otro día se levantaba para irse al brujo, al santero, al babalao y al espiritista y por todo eso por ahí para allá, ¿ok? Y sabiendo que leía la Biblia y la mejor profecía que tenía mi mamá era la Biblia desde que yo tenía 4 años. Por eso es que yo los expongo por aquí, porque son personas que no tienen excusa porque conocen y conocen desde antes de mí. Y es triste, ya mi mamá tiene 75 años, miren la condición en la que está. Mi hermana Lucy, 50 y pico, y miren la condición en la que está. Así es que tenemos que ponernos en las manos del alfarero antes de partir de este mundo. Y no solamente antes de partir de este mundo. La palabra de Dios dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos en los cuales digas, en ellos no tengo contentamiento. A Dios no lo podemos venir a buscar después que nos pongamos viejos, después que estemos con un cáncer. Bueno, es mejor buscarlo hasta el último minuto a ver si alcanzamos misericordia. Pero yo recomiendo que no nos arriesguemos a eso. Es bien peligroso. Porque Dios llama a las personas en cierto tiempo y puede que Dios los deseche a la persona. Y después esa persona cuando a lo último, cuando tenga un cáncer o tenga una enfermedad terminal o ya esté viejo y diga, ay, ahora sí que yo voy a ser cristiano, Dios les dio, quizás se meta a la iglesia, pero el Espíritu Santo no vaya a estar con esa persona. Estos son verdades que revela solamente el Espíritu Santo. Usted no las va a entender así sin Espíritu Santo. Pero esta es una verdad. Esta es una gran verdad. Dicen, tú tienes oportunidad hasta el último día de tu vida. Eso es verdad, pero no para todo el mundo. Todo depende. Todo depende cuánto, y no porque Dios tenga nenes lindos, preferencias, no. Lo que pasa es que según todos somos diferentes personas y todos tenemos vidas diferentes y todos somos hasta físicamente diferentes, pues así mismito, Dios trabaja de forma diferente con cada persona y en el momento, y en un momento, y en diferentes momentos de la vida de cada persona. Y así mismito, Dios da unas oportunidades, otras oportunidades, nosotros ni nos enteramos. Es como yo le dije ahorita, cuando yo estoy viviendo mis procesos con Dios, desierto, infierno, el fuego de Dios sobre mi vida, las enfermedades, la miseria y tantas cosas que Dios me permite y prueba, para Dios moldearme y formarme y para castigarme por mis consecuencias, este, ustedes no se enteran. Pues así mismo Dios trata con las personas de forma personal, individual de forma personal, individual y especial con cada persona y usted y yo no nos enteramos cuántas veces trató con esa persona, cómo lo hizo, de qué manera, tantas maneras, hasta que llega el momento en que Dios le cierra la puerta a la persona, la desecha a la persona y después cuando a lo mejor se mete a la iglesia, ya Dios le dice no, ya, ¿te ven? Así es que este es mi consejo y hasta aquí es este video, esta grabación, ¿verdad? Porque no la pude hacer en vivo en YouTube, ya que el canal de mis historias de vida, historias de la vida real, mis historias de vida no tiene suscriptores y tenía 2, ahora tiene 1, amén, gloria a Dios, aleluya, pues ¿verdad? Y que sea como Dios decida, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos adelante con Cristo, seguimos creciendo en Cristo. em, y eh, Dios bendiga a todos los que realmente tienen un corazón dispuesto para que Dios. Cristo dice, yo toco la puerta del corazón, es un caballero, veces no es como el diablo. El diablo va a seguir y seguir hasta que entre como de lugar a tu vida. Pero Cristo dice que Él toca a la puerta. Por eso que dice que tienen un libre albedrío cada uno de nosotros. O sea, Cristo dice, yo toco la puerta y llamo. Si alguien, ¿verdad? Escucha, ¿verdad? Abre su corazón, la puerta de su corazón, Él entra. Así es que Jesús siempre está dispuesto. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros somos los que con el pecado hacemos una barrera entre Dios y nosotros. Así es que busquemos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Y estamos temporalmente en esta tierra. Somos mortales.
Yo misma cerré los ojos y los abrí. Es verdad que tengo una historia y viví tantas cosas, pero mire ya la edad que tengo. Ya medio siglo. Así es que pronto volamos, estamos como ave de paso, somos peregrinos y extranjeros y pronto volamos de este mundo y lo único eterno es el alma. Nada de lo material, no nos llevamos, este cuerpo se va, vuelve al polvo. Así es que imagínense, ¿qué entonces es más importante con lo que le he dicho? Nada más con esto, que le he dicho, ¿qué es más importante entonces? Debe ser nuestra meta más grande en esta vida, en este paso por la tierra? Pues mire, esta alma que es eterna, que está dentro de nosotros, ¿ok? Bendito sea el Señor. Bueno, y hasta aquí, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor.